¿Qué tal? Buenos días. Esta mañana vamos a hablar acerca de esa reforma que se viene al sistema de pensiones hoy en República. Bueno, sin mayor preámbulo, introducimos a nuestros invitados. Esta mañana nos acompañan en República el doctor Manuel Sánchez Masferrer, él es economista de la Escuela Superior de Economía y Negocios. También nos acompaña el doctor Héctor Dada Iresi, exministro de Economía. Buenos días, caballeros, a República. Buenos días. Buenos días. Quizá empecemos hablando de pensiones, de lo coyuntural, simplemente para que nos ayuden a entender luego el gran contexto de las cosas, porque actualmente tenemos un sistema de capitalización privada que a partir de 2006 se está utilizando para pagar el viejo sistema de reparto. Básicamente, como usted lo mencionó antes, doctor, es un sistema espurio de reparto el que tenemos actualmente. La gran preocupación de muchos es que si logramos hacer una reforma que sea mixta, ya no va a ser ni siquiera un sistema de reparto espurio, sino que va a ser propiamente un sistema de reparto del cual no tenemos garantías que se utilice el dinero para pagar pensiones y no para otras cosas. Mire, primero yo creo que hay que matizar un poco lo que usted ha dicho, en el sentido que hay que ver otros ángulos. Tenemos un sistema de capitalización, de ahorro privado, pero con una alta dosis de subsidio del Estado, a través de 2 decretos que se dieron, el del certificado de traspaso complementario y la pensión mínima. O sea, aquí tenemos un sistema de ahorro privado que a veces no alcanza a cubrir las pensiones, ¿verdad? Pero además se hizo el fideicomiso, y el fideicomiso no solo cubre los pagos de los jubilados, sino cubre los certificados de traspaso. Entonces, yo lo he llamado siempre, y lo dije en la Asamblea Legislativa cuando se discutió, yo era diputado, y me opuse al fideicomiso, ¿verdad? Sí creo que se convirtió en un sistema de reparto espurio, ¿verdad? De algún modo. De algún modo, porque con las contribuciones del año se pagan los certificados de traspaso y las pensiones, tanto del sistema público anterior como del sistema privado. Ahora, lo principal aquí es que al pasar del sistema de reparto que no estaba quebrado, a la larga era insostenible, que es una cosa diferente. Creo que debemos distinguir lo que es el momento. En el momento no estaba quebrado, tenía una tendencia a quebrarse, eso es, no estoy, sobre todo la parte de los empleados privados que pagaban 3% más 0,5% que subsidiaba el Estado, y eso no alcanzaba a pagar una pensión de 70 a 100% cuando la gente se jubilara. Siempre se dijo que se iba a ir aumentando progresivamente la cotización y nunca se hizo. Porque aquí, como decíamos en un programa anterior con usted, todo se hace por fregar, por si soca y para mientras, poniendo decentemente lo que dijo Tepe Mechín, ¿verdad? Allá por el año 36, 38 del siglo pasado. Entonces, aquí tenemos un problema muy grande que va más allá y donde el Estado no ha dejado de ser el encargado de subsidiar en cierta manera el sistema de ahorro privado. Y ese es un grave problema, que hay que decir que da pensiones menores que las que daba el sistema estatal. No lo estoy diciendo en el sentido de que qué malo,
creo que el sistema estatal daba pensiones demasiado altas con cotizaciones demasiado bajas. Ahora, doctor, si le entiendo, la parte que subsidia el gobierno al sistema de capitalización privada vendría en la forma del interés que se le está pagando por esas certificados de traspaso. ¿Es así? No. No. ¿Cuándo se dieron cuenta? Y aquí tengo la fecha, creo que fue el 2001, que el sistema, con el reconocimiento de las cotizaciones de los empleados privados, porque los empleados públicos sí ya cotizaban 10% desde que se creó, no iba a haber pensiones para los optados, o sea, los que tuvieron la opción de quedarse en el sector público o en el sector privado. ¿Qué hicieron? Reconocer su tiempo de trabajo no de acuerdo a lo que cotizaron, sino de acuerdo a la cotización presente en ese momento. Claro. Lo que implica que el Estado estaba subsidiando por cada cotización que hubiera dado la persona, pasaba de 3 a más de 10% del salario que hubiera tenido en el momento que tuvo el tiempo de trabajo. Entonces, ahí el Estado está subsidiando. Yo no me pongo a los subsidios, dicho sea de paso. Claro. El problema es que eso significa una parte sumamente importante de la deuda. Son 24,000 millones de dólares los que tiene la deuda actuarialmente a valor presente, de los cuales 7,000 millones corresponden a obligaciones que el Estado tenía con los potenciales jubilados que se quedaron en el sector público, obligados u optados, o para los certificados de traspaso. Después se crearon 17,000 millones de deuda a valor presente con los certificados de traspaso complementario y la pensión mínima. Entonces, ahí usted puede ver que si se hubiera dejado suelto el sector de ahorro privado, como fue la prédica en ese momento, el sector de ahorro privado tuviera en este momento un grave problema para responder por las pensiones de quienes optaron y ya les toca pensionarse. Entonces, como pasa siempre, ¿verdad? Se privatiza la ganancia y se socializa la pérdida. El Estado tiene que responder a esto. Esto es lo más importante del problema. No un montón de cosas que oigo hablar a las personas que ustedes entrevistan. Que muchos creo que no están diciendo lo que realmente creen. Claro, ¿cuál es el problema de fondo? Ahora, entonces entiendo, doctor Sánchez Masferrer, tenemos 3 tipos, digamos, de cotizantes y o jubilados. Los del viejo sistema, los que se les dio la opción de quedarse en el viejo o en el nuevo, y luego los nuevos. Pero encima de eso ahora tenemos otros cotizantes, otros jubilados, perdón, que nunca cotizaron a ninguno ni pertenecen a ninguna de las 3 categorías anteriores, que fueron a los que se les dieron la pensión mínima. Y para cubrir eso, ¿es así? No exactamente. Usted está hablando de la pensión de $50. No. La pensión mínima se le da a los afiliados al sistema porque no logra cubrir el ahorro que ellos tienen, una pensión mínima. Sí, se le llama pensión mínima a cuando alguien no ahorró suficiente y tiene derecho a pensión porque cumplió los requisitos, los años de trabajo, el número de cotizaciones. Si su cuenta es muy pequeña porque ganaba muy poco o porque ganó muy poco interés, el gobierno complementa una cierta cantidad para que esa persona tenga derecho a la pensión mínima tal como está definida por la ley, en el monto que en ese momento esté definido. Entonces eso es quizá una tercera o cuarta fuente de deuda o de obligaciones para el gobierno. Yo quisiera empezar poniendo un poco en contexto a qué llamamos el problema de las pensiones. Sí. Cuando se hizo la transición de la reforma, como apuntaba el doctor Dada, en el 98 se pasó del sistema anterior, que era puramente reparto, a esto que tenemos ahora, que es un sistema privado, y un sistema, digamos, provisional o transitorio, donde se mantiene un grupo de la población en un sistema aparte del sistema privado, porque realmente los jubilados actuales, los optados y los obligados no pertenecen al sistema privado de pensiones, al SAP, pertenecen al sistema anterior,
Cuando se hace esta transición y se les dice, bueno, estamos en un sistema de reparto, los cotizantes de hoy pagan su pensión a un sistema privado, donde cada quien ahorra para su jubilación futura, ¿quién le paga la pensión a todos los que estaban en el anterior sistema? Ahí hay una promesa implícita de que esas personas van a recibir un beneficio. El gobierno en su momento, en el 98, se hizo cargo de un grupo, los que llamaron obligados, que tenían arriba de cierta edad, y el gobierno le garantizó beneficios conforme a los viejos sistemas de pensiones. En el 2003, la segunda reforma, se incluyó otro grupo, este grupo de los optados, que es donde hubo un incremento sustancial en las obligaciones del gobierno, y se les prometió pagarles lo que habrían tenido si hubieran cotizado el Seguro Social. Y como bien apuntaba el doctor Nada, el Seguro Social de antes se cotizaba un 3%, con una promesa del Estado de que iba a dar un 0.5% adicional, que no siempre daba. Monto que era totalmente insuficiente para financiar una pensión. Si ahora nosotros contribuimos un 13% y aún así no tenemos ninguna garantía de una pensión satisfactoria, piense usted con una cotización del 3%. Entonces, el problema realmente es un problema fiscal, porque cuando se hizo la reforma en el 98, el gobierno de ese entonces hizo una promesa. A este grupo de personas yo le voy a pagar sus pensiones. ¿De dónde? Ese fue el problema. En ese momento nunca se pensó de dónde iba a salir el dinero para pagar esas pensiones. Luego, en 2003, el siguiente gobierno hizo una promesa adicional que aumentó todavía el tamaño de esa obligación y tampoco pensó en cómo se iba a financiar, porque eso se iba a tener que pagar en el futuro y alguien más se iba a preocupar de eso. En 2006 todavía viene otra reforma adicional que aumenta los beneficios y luego, no recuerdo, en el gobierno de Funes se hizo una reforma adicional que aumentó la pensión mínima. Entonces, hay... Sí, en el gobierno de Funes, de 80 a 207. Exacto. Entonces, no sé el año, pero se hizo esa reforma. Entonces, se tiene varios momentos en el tiempo en el que el gobierno ha ido asumiendo más y más obligaciones y en ningún momento se han parado a pensar, bueno, ¿cómo vamos a financiar esto? Ahora ya estamos en un punto donde hay que empezar a pagar eso, donde lo hemos estado pagando por varios años y lo que vemos es que cada año se paga más. 2 puntos de déficit que van a subir a 4 puntos en algún momento, en 10 años más. Entonces, la pregunta es, ok, hicimos una promesa, ¿cómo la pagamos? O nos deshacemos de esa promesa, la olvidamos. ¿Qué hacemos en este momento? Ese es el problema. Ahora, estos que mencionó el doctor, que fueron de $80 a $207, no son ni los obligados ni los optados. No. ¿Esos quiénes son? Son las personas que, como decíamos, no cotizaron suficiente, ya sea porque su salario era muy bajo, porque no tuvieron la frecuencia, la densidad de cotización, como le llaman, o simplemente porque la cuenta rentó muy poco. Entonces, a la hora que llega la jubilación, cuando cumplieron los años estipulados por ley y los años de cotización estipulados por ley, encuentran que el monto en su cuenta individual es muy bajo, no les da para la pensión mínima. Así que el gobierno tiene la obligación legal de aportar lo que sea necesario para que esa persona llegue a tener una pensión de $207. Probablemente, si solo le diéramos lo que hay en su cuenta, le daríamos una pensión de $100 o de $120. Ahora, estos con los que somos solidarios son parte del sistema privado, del nuevo. Sí. Perdón, Sí. aclarando. Doctor. Los que no reciben pensión mínima son en su mayoría obligados. O sea, Hay un grupo, sí. Sí, gente que pasó al sistema de ahorro privado, obligado por la ley, que ya le toca la jubilación, pero como decía el doctor, no alcanzan a tener la pensión de 207. Entonces el complemento es los del gobierno. O sea, son básicamente gente del sector privado los que reciben la pensión mínima. Porque los del Estado normalmente... Se le garantizó, sí. Se le garantizó. Y este grupo, que ahorita es pequeño, con el paso de los años va a ser más grande, porque más gente del sistema privado va a encontrarse con el final de su vida no ahorro suficiente. Entonces, ahí hay una fuente más de deuda, digamos, o de obligaciones para el gobierno. Pero la más grande es la de la reforma original. Ya conté 4 clases de personas dentro de 4 categorías, los solidarios, llamémosle así, los obligados, los optados y nosotros los del sistema privado. Con los del privado también hay problema porque el rendimiento de los bonos que emite el gobierno, bueno, no son bonos, son certificados de inversión previsional, el porcentaje que paga es demasiado poco. Correcto. Entonces tenemos realmente 4 problemas en uno. Yo creo que tenemos un gran problema fiscal y para paliar un poco ese problema fiscal se emitieron estos bonos para tirar, digamos, la pelota al futuro, alguien más lo va a pagar en el futuro, y al mismo tiempo obligarnos a nosotros, que tenemos una cuenta en las AFPs, a tener un rendimiento muy bajo, de esta manera subsidiando a los otros grupos y ayudando al gobierno a pagar un poco de esa obligación. Entonces, digamos que es un colateral
de no asumir el problema fiscal por parte de los gobiernos, los últimos 3 o 4 gobiernos, es que este grupo de los que no tenemos opción y estamos obligados al sistema privado, terminamos subsidiando a través de bajos rendimientos a los otros jubilados y a las obligaciones del gobierno en el fondo. Ok, listo. Doctor, no sé si quiere agregar algo, si no nos vamos a la pausa. Si quiere después de la pausa, porque no es tan corto lo que quisiera Ok, decir. perfecto. Listo, entonces vamos a la pausa. Cuando regresemos, ahora que hemos establecido eso, hablamos también de si qué es lo que necesitamos, un sistema mixto, uno de reparto público o uno privado, pero modificando los parámetros para que efectivamente sea sostenible en el tiempo. Ya volvemos. Ok, doctor, se nos había quedado con una idea en el tintero. Sí, mire, no recuerdo en este momento qué era lo que estábamos diciendo, cuál era la idea. Estábamos hablando acerca de las 4 grandes categorías de jubilados o de posibles jubilados que hay, los solidarios que le llamamos así, obligados, los optados y los privados, ¿no? Y que esto eran 4 problemas en uno solo. Sí, mire, hay esos 4 problemas. Y tenemos el problema del fideicomiso, eso era exactamente. Fíjese que el sistema privado implica meter las pensiones, la posibilidad de pensión a los rendimientos del mercado. Y hay que decir que el LIBOR es un precio de mercado, es un precio del dinero, ¿verdad? De mercado. Sí. Es una media de las tasas interbancarias europeas que fluctúa de acuerdo a cómo está el mercado del dinero. Cuando se dio esto, la tasa del LIBOR era superior al 5%. Claro. Entonces, más 0,75 daba casi 6% de tasa de interés. Pero en el mercado las cosas fluctúan hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? En este momento el LIBOR es como 0,50%. Si usted le suma 0,75 le da 1,25%. Hay gente que dice que eso es porque el gobierno quiso arruinarle la vida a la gente, ¿verdad? Para decir de otro modo las cosas. Pero es consecuencia de la lógica de mercado en que se metieron las posibilidades de ganancia de los ahorros de pensión. Cierto que eso tiene que ser corregido, fíjese que yo no estoy diciendo. Cuando dicen que debe tener un piso, es que estamos reivindicando la intervención del Estado para evitar los daños que produce el mercado. Y creo que eso hay que tenerlo presente. Yo quisiera añadir que ciertamente hay una intervención, se está pidiendo una intervención, pero es encima de otra intervención, porque en una lógica puramente de mercado, las AFPs deberían tener libertad de invertir la plata de todos nosotros en SIPs o en otros títulos. No, yo estaba solo en el fideicomiso. Claro. Y otro problema es exactamente que la voluntad que hubo es impedir que se invirtiera en títulos valores chatarra, ¿va? Claro, tiene que haber regulación. Por el atractivo de que esos siempre tienen tasas de interés muy altas, pero inseguras, ¿verdad? Lo que pasó en Estados Unidos con las hipotecas, ¿verdad? Se titularizó para comprar hipotecas, etcétera, los fondos de pensiones, y cuando se cayó el 2008-2009 el mercado, tronaron algunos fondos de pensiones. Claro. Ahora, ese es el problema. Ahora, ya que empezamos y nos ahondamos en el primer gran sistema, digamos, que es el privado, yo entiendo lo que el doctor dice acerca de invertir en la bolsa de valores, de repente en títulos que sean demasiado especulativos y se vienen para abajo. Pero yo hice una cuenta. El otro día, si mal no recuerdo, en debate político, el doctor me dijo que en 30 años, con las cuentas actuales que tenemos, íbamos a lograr al final de 30 años el sueldo de 3 años, tengo entendido yo, sumado, suponiendo que usted tiene sueldo constante, claro, 3 años más lo que le dé los intereses. Va. Yo viví 16 años en Estados Unidos, coticé 5 años al sistema privado 401k. ¿Verdad? Hice la cuenta. En 5 años logré lo que hice en un año.
Lo que el doctor me planteaba es básicamente que cada 10 años voy a lograr, con el sistema que nosotros tenemos, el salario de un año. Lo que a mí me dice es que no necesariamente un sistema de ahorro privado es implícitamente negativo a la larga, que si lo metemos en los títulos o en las bolsas adecuadas, podemos lograr un buen rendimiento. Doctor. Correcto. Eso es totalmente cierto. El rendimiento de una cuenta privada depende de en qué se invierte. Si usted ve Estados Unidos, ve Chile, por ejemplo, en Chile donde se invierte en cosas que a veces caen estrepitosamente la bolsa, el rendimiento promedio ha sido muy alto. Y de hecho yo tengo algún dinero invertido en Chile y ha rentado muy bien en los últimos años. En El Salvador lo que tenemos es un mercado de capitales poco desarrollado, la verdad. Es bien difícil que las AFPs encuentren acá en qué invertir porque no hay títulos valores. Pero además lo que tenemos es que como resultado del problema fiscal que mencionaba anteriormente, el gobierno recurrió a cooptar las cuentas de las AFPs, que las AFPs manejan también porque son de nosotros, a cooptar esas cuentas para financiar las promesas de la transición. Eso es una decisión que ya rompe con la lógica del mercado, porque obliga a las AFPs a comprar algo independientemente de si en ese momento está rentando bien o mal. Eso, en una lógica de un sistema privado, es perverso, porque obliga efectivamente a que en circunstancias como las actuales tengamos un rendimiento muy bajo. Ahora, es cierto que no podemos comprar bonos basura, como dice el doctor Dada, perfectamente de acuerdo. Pero, por ejemplo, la alternativa, que sería comprar eurobonos del gobierno de El Salvador, que no los vamos a llamar bonos basura, de hecho deberían tener la misma categoría que los SIP, están rindiendo mucho más, están rindiendo 6%, 7%. Entonces, en una lógica donde ya rompimos con el libre mercado porque obligamos a las AFP a comprar estos SIPs, también tendríamos que reconocerles un interés comparable al que podría ganar otro título del gobierno de El Salvador, para no irnos a buscar una referencia fuera del lugar. Entonces, en El Salvador tenemos el problema de que hay un mercado muy pequeño, no hay en qué invertir, las AFPs terminan recurriendo a bonos del gobierno, pero estar obligados a comprar SIPs en vez de otros bonos como eurobonos o letes, ciertamente implica que recibimos menos y al final mi pensión va a ser menor que lo que yo hubiera tenido si ese dinero se hubiera invertido mejor. No en bonos basura, pero sí en algo que rente a lo que el mercado en este momento está dando. Porque la tasa LIBOR, sí es una tasa internacional de referencia, pero se refiere a préstamos interbancarios de muy corto plazo, donde las tasas de interés naturalmente son bajas. La coyuntura de allá por el 2006, donde se hizo esa reforma, era de una política monetaria súper contractiva en Estados Unidos, donde las tasas de interés estaban anormalmente altas y por lo tanto parecía que en ese momento era una buena opción. Pero un economista que conozca de mercados financieros habría dicho, no se engañen, esto no va a durar mucho tiempo. Claro, también es cierto que ahora estamos en una tasa exageradamente baja, pero a largo plazo era una incautación de parte de los rendimientos de las cuentas de las personas. Ahora, mire, doctor, pregunta. ¿No sería de repente aplicable para nuestra realidad tropicalizándolo, es decir, poniendo los candados adecuados, que tratáramos de replicar un sistema al estilo del 401k que tiene Estados Unidos? Yo recuerdo, cotizaba 15% de mi salario antes de impuestos, me daban una bolsa de valores y me decían, bueno, usted está algo joven aún, puede invertir tanto de riesgo, tanto de menos riesgo, y estos de absolutamente no riesgo. Y yo vi cómo esa cuenta se fue para arriba. Mire, la diferencia de cotización es muy importante. De 10 a 15% es muy importante. Aquí tenemos una tasa baja de cotización. La mayoría de los sistemas en Chile es bastante más alta también. Sí. Y también en Estados Unidos tenemos un mercado de valores bastante desarrollado, ¿verdad? Claro. A usted le tocó una época en que las tasas de interés estaban bien altas. O sea, tuvo esa suerte. Ahora no ganaría tanto como entonces. Así es, ¿verdad, doctor? Claro, eso fluctúa. Hay años muy buenos y años malos. Sí, entonces, sí, yo estoy de acuerdo. Fíjese que yo me opuse radicalmente al fideicomiso. Yo era diputado cuando se aprobó. Y yo fui hasta a la Secretaría Técnica de la Presidencia de entonces a preguntarles cómo era posible que estuvieran teniendo afirmaciones, porque hicieron afirmaciones públicas y en la Asamblea de que eso garantizaba una tasa de interés, pero para siempre, ¿verdad? Y uno sabe, desde la introducción a la economía, que en el mercado las cosas suben y bajan, ¿verdad? No se necesita ser experto.
Lo que había es una desesperación por salir de un problema inmediato. Y con la maquinaria de entonces, que no se discutía nada en la asamblea, ¿verdad? Ayer un diputado dijo en otro canal que había sido un gran error de Arena. Y yo en ese momento recordé las insultadas que nos pegaron de enemigos de la patria y porque nos oponíamos al fideicomiso. Y casi 10 años después dicen que fue un error. Lamentablemente debieron haberlo visto desde ese momento porque era tan obvio que era un error. Ahora, el fideicomiso es un problema, pero yo diría que no es el problema central de las pensiones. En eso coincidimos por lo que veo. Sino esta deuda de 24.000 millones a 2013, hoy posiblemente un poco mayor que eso, que se fue creando porque, como decía el doctor, decimos vamos a hacer esto, pero no pensamos de dónde lo vamos a financiar. O sea, con 2 decretos generaron 14.000 millones de dólares de deuda, sin tener una idea de cómo se va a financiar. Entonces, no le extrañe que se recurra a mecanismos desesperados como el del fideicomiso. El fideicomiso. Que por Dicho cierto, ese paso para ustedes es inconstitucional, entiendo. Sí, pues inconstitucional, no para mí, es que es obviamente inconstitucional. Pero ojalá no lo decreten porque sería un caos. Yo creo que aquí necesitamos entrar con una propuesta, porque es fácil decir un montón de cosas. Lo que debería ser es muy importante, pero cómo llegar a lo que se debería hacer, y eso yo no lo encuentro. El gobierno ha planteado una forma de poder solventar fiscalmente varios de sus problemas, pero a corto plazo. Hay que decir que con el 45% de obligación de comprar los SIP, creo que en el año 2020, creo que ya el próximo año no va a alcanzar el 45% de la cotización para cubrir los gastos, el 2% del PIB que ahorita. Porque eso va a ir subiendo con el tiempo. Básicamente lo que me están diciendo es que eventualmente el gobierno va a necesitar más de los ahorros de los trabajadores para que se paguen Es que no puede, porque entonces los ahoga, ya no hay suficiente. Lo que estoy queriendo decir es que estamos con un problema más grave y que no es deleznable que se resuelva el problema fiscal para pagar pensiones, porque si no, no va a haber pensiones. Yo creo que es tan simple como eso. Hay que resolver el problema fiscal que se creó por decretos, no por mala administración, principalmente. No digo que no haya mala administración, ese es otro problema. Pero aquí hay un problema de fondo, estructural, que hemos creado con las leyes que tenemos que enfrentar. Pero me está diciendo, ¿acaso que la respuesta sería entonces que nos desdijéramos de las obligaciones previsionales que tenemos? Cuidado, no estoy diciendo eso. Lo que estamos diciendo, creo que coincidimos, es que hay que saber de dónde se va a sacar el dinero para cubrir estos compromisos, los beneficios subsidiados a los optados y los subsidios para las pensiones mínimas. Además de las obligaciones que el gobierno tiene con sus jubilados, con nosotros los jubilados del gobierno. Yo soy uno, ¿verdad? Aquí la verdad, sí. Yo de INPEP sí, porque yo no. Yo soy empleado público. Para mí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor Dada. Aquí hubo un compromiso fiscal que se fue haciendo cada vez más y más grande. Nunca se discutió cómo se iba a financiar, y eso es típico de la forma en que hacemos política en El Salvador, donde se comprometen ciertas cosas, pero no se compromete el esfuerzo para llegar a cumplir esas metas. Entonces, en este momento, ninguno de nosotros aboga porque hay que dejar desamparados a todos los jubilados o pensionados actuales. Pero sí hay que hacer un debate transparente sobre cuáles son esos compromisos.
si es posible reducirlos en alguna medida, pero sobre todo, ¿cómo se van a pagar? Aquí hay una obligación que tenemos que pagar todos los salvadoreños, pero ¿quiénes? ¿En qué medida? ¿En cuánto tiempo? Eso es lo que no se ha discutido. Una opción fácil sería decir, ok, volvamos a un sistema de reparto completo, agarro esos ahorros, pago las pensiones por un tiempo, en unos años más voy a estar otra vez desfinanciado y ahí me preocupo, pero eso se va a tardar unos años más, así que el gobierno actual deja de preocuparse. Esa es una opción. La otra, igualmente dura y drástica, sería decir, bueno, ¿saben qué? Cerremos esto de un plumazo, subamos 4 o 5 puntos de IVA y eso va a financiar las pensiones y asunto solucionado. Tampoco, pero esas soluciones son radicales. Probablemente cuando se pensó en la reforma, se pensó en que se iban a subir impuestos para pagar las pensiones. Espero yo, porque algo tendrían que haber pensado. Claro. Pero no momento, pensar mal de la gente. Para no pensar mal. Pero en este momento ya no podemos seguir esperando 10, 20 años más a cómo pagar esto. La deuda pública ya está en un nivel peligroso, el déficit fiscal solo va en aumento. Entonces, uno puede irse a los extremos para solucionar el problema fiscal. Y noten que en todo este tiempo que hemos estado hablando acá, no hemos hablado del problema de las pensiones en El Salvador, en que hay un 80% de personas que no van a tener pensión. Entonces, eso ni siquiera lo hemos tocado. Aquí claro. Estamos hablando del problema fiscal de una transición que ha resultado en un agujero imposible de llenar. Ok, pero vamos a hablar de eso cuando regresemos porque 4 palabras se me vienen a la mente: cobertura, crecimiento económico, beneficios y austeridad. Ya volvemos. Bueno, en esta reforma al sistema de pensiones hay como 3 palabras que se me vienen a la mente. Una es cobertura, crecimiento económico y beneficio. Algunos dicen que lo que hay que hacer es formalizar a la gran cantidad de salvadoreños que trabajan en el sector informal para que coticen y de esta manera tengamos un gran grupo de personas que pueda dar sostenibilidad a los beneficios que se pagan. Otro es crecimiento económico. Si tuviésemos crecimiento económico, el presupuesto de la nación sería más grande porque entran más impuestos al Estado. Y el otro dicen también, bueno, hay que trabajar la austeridad. Y hay como 300 millones, me he dicho, en ocasiones, en ahorros en el Estado, en desperdicios, y bueno, el doctor Electoral le da risa, bueno, ya vamos a hablar de eso. Bueno, a ver. Yo creo que ese es un problema fundamental que nadie está abordando en este momento. Tenemos un sistema de pensiones que no cubre la población, porque tenemos un país predominantemente informal, incluso la población que trabaja en el sector agrícola no puede cotizar. Entonces tenemos una situación donde básicamente el sistema falla en su objetivo fundamental, que es proveer cobertura en la vejez a las personas para que tengan un ingreso que les permita mantener un nivel de vida. Eso no lo estamos logrando. Es un problema de la estructura del mercado laboral, es un problema de la falta de supervisión. Y a mí me parece lamentable que no haya esfuerzos que busquen aumentar esa tasa de formalidad. Cierto que se debe a muchos factores, que nuestra industria, que nuestros negocios son pequeños y no tienen mucha capacidad de financiar la seguridad social, que muchos son trabajadores por cuenta propia, que todavía existe un sector agrícola importante, pero no es imposible incorporar a esos sectores. Lo que requiere es un esfuerzo grande del gobierno. Ahora, cuando pensamos en aumentar la cobertura, eso tiene relación con todo lo que hemos estado hablando antes, porque no sería tampoco bueno incluir a los trabajadores en un sistema como el de reparto antiguo, donde trabajadores que a veces son formales, a veces son informales, cotizan poco, terminan sin derecho a una pensión y básicamente sus cotizaciones se fueron como un impuesto. Al menos en el sistema actual que tenemos, el SAP, esa gente que cotiza poco, que desafortunadamente no tiene acceso a un mercado laboral formal, por lo menos le devuelven lo poquito que cotizó. En un sistema de reparto puro probablemente no tendría derecho a nada, así que tenemos que tener cuidado tampoco en quitarle más a los que menos tienen. Sin embargo, yo creo que es posible pensar en una reforma que apunte a incrementar gradualmente la formalidad del mercado laboral, a tener más gente acá con derecho a pensión. Un problema que se le vendría al gobierno es que habría más gente con derecho a la pensión mínima, lo que implica que esa obligación de la que hablaba el doctor Dada es más grande todavía, o sea que el gobierno tendría que pagar más. Tiene implicancias fiscales la idea de aumentar la cobertura y uno sospecharía, siendo un poco cínico, que esa es una de las razones por las cuales no queremos aumentar la cobertura. Tanto el seguro social como las pensiones tendrían personas que cotizan pequeños montos y tendrían que ser subsidiadas de alguna manera. Ahora, doctor, cobertura mayor, pero implicaría eso modificar el parámetro de la contribución de repente que pasara del 3% al 15% del antiguo sistema, o lo pusieron obligatoriamente en 15%. Mire, los empleados públicos desde el año 76 que se generó la seguridad
el derecho a pensión a través del INPEP, cotizaban 10%. Eran los empleados privados los que cotizaban 3%. Con la idea de que año con año se iba a ir subiendo, pero no pasó nunca. Hasta que le subieron a 13% bruscamente en el año 98. Sí, creo que hay que subir la cotización, pero aquí como se hace más politiquería que política, lo primero que dicen es no, ¿verdad? Quieren garantizar una mayor pensión sin subir la cotización. Si el ahorro es privado, entre más usted ahorra, mayor va a ser su pensión, ¿verdad? O le va a durar para más tiempo, porque también la pensión se tiene hasta que se acaba el fondo, ¿verdad? Conozco a un señor que anda despotricando contra el gobierno porque se le acabó su cuenta en el sector privado. Y es simplemente dado lo poco que ahorró, ¿verdad? Más bien creo que le devolvieron sus ahorros y con los intereses, ¿verdad? Nada más. Entonces, sí, la cobertura es esencial. Ahora, hay muchos problemas para resolver la cobertura. Aquí tenemos una ley, prácticamente por ley, los trabajadores que están directamente en actividades agrícolas no pueden cotizar, ¿verdad? No pueden tener seguridad social. Aquí a los trabajadores del campo los tenemos absolutamente, tienen un salario mínimo menor y no tienen seguridad social, ¿verdad? Entonces, eso implica pasar a un sistema único de salud, ¿verdad? O sea, que los hospitales no sean unos del Seguro Social y otros de otro lado. O sea, implica cambiar estructuralmente la prestación de servicios. Cuando Héctor Silva era alcalde de San Salvador, hicimos un gran esfuerzo de formalización. Alguna gente nos contestaba con más inteligencia de la que uno puede creer, que decía, no, mire, yo prefiero un ahorro programado que cotizar en las AFP. Ese de pagarle una comisión a la AFP a ellos les sonaba, y además creían que iban a tener más garantía de sus ahorros. No estoy diciendo que eso era generalizado, he dicho a alguna gente, pero con ellos pensar en que van a estar controlados por el Estado es terrible. Además, muchas veces no son capaces de llevar cuentas y la formalización les exige presentar balances. Entonces, algunos nos reaccionaban diciendo, ustedes lo que quieren es que contrate un contador. Casi, y como aquí todo es sospecha, hasta pensaban seguramente que nosotros íbamos a recomendar el contador, ¿verdad? No, señora, usted puede aprender. Les ofrecíamos hasta dar cursos de contabilidad elemental que son muy fáciles. Entonces me dice que hay una inercia cultural también en buena parte de nuestra población y eso impediría la formalización. Falta de esfuerzo político. Claro. En eso yo coincido con él. Si el gobierno central y los municipios, aquí los municipios son importantes porque son los que están muy cerca de la gente, sobre todo los municipios chicos, comenzaran a hacer un esfuerzo de formalización, y eso implica un proceso de educación muy fuerte. De educación y de reformas legales, porque existen en otros países regímenes simplificados donde es mucho más fácil presentar los estados financieros. Nosotros propusimos un régimen simplificado y nos lo rechazó el gobierno central. Lo recuerdo, esa propuesta. Es algo que debería haberse hecho, una manera de formalizar los pequeños negocios sin ponerles una carga burocrática enorme y un montón de declaraciones y la necesidad de contratar contador. En Costa Rica existe, en otros países existe. Ya Fernando de Soto en el otro sendero nos dijo cómo se hace. Lo sugirió. En los años 90, o sea, no estamos hablando de los años 80. No es nada nuevo, y sin embargo no ha habido voluntad para hacerlo. Es decir, parece que fuera casi imposible lograr que la mayoría de salvadoreños cuando lleguen a ser adultos mayores tengan una pensión digna. Otros dirían entonces el crecimiento económico y que entonces el Estado asuma el pago de la pensión universal porque va a tener muchos recursos producto de un crecimiento económico.
Yo creo que en un país como El Salvador, con los niveles de ingreso que tiene, todavía nos queda mucha distancia, mucho crecimiento por venir para lograr una pensión universal financiada solo con impuestos. De hecho, ahora no podemos cubrir la deuda previsional con impuestos, es mucho más difícil pensar en una pensión universal. Sí en pensiones focalizadas a grupos vulnerables, probablemente, expandirla gradualmente, pero creo que eso es pensar muy a largo plazo. Ahora, de hecho, no hemos generado el crecimiento económico suficiente para poder hacer frente a esto que ahora es el problema. Más difícil pensar en una pensión que abarque a toda la población. Y el problema es cómo se crece. Porque uno dice, necesitamos crecer a 7%. No, sería mejor a 10, ¿verdad? Claro, pero ¿cómo? ¿Cómo? Tenemos entrampamientos estructurales, o sea que en el país necesitamos sentarnos a discutir con seriedad el problema. Y hemos cometido errores históricamente, graves, que hay que pagarlos. Y son responsables los que los cometieron y los que permitimos que se cometieran. Entonces, asumamos toda la responsabilidad y salgamos adelante, porque hay que tomar decisiones duras. También aquí hay que decir, a veces el Estado no alcanza a cubrir los subsidios que le da a la empresa privada. Siempre hablamos de los subsidios a los pobres. Cuando declaramos exención de impuesto a una empresa privada, en el fondo la estamos subsidiando, ¿verdad? Hay subsidios y hay argumentos para los subsidios también, porque Por eso generan hay argumentos, pero tenemos empleo. que analizarlos. Claro. Yo creo Porque que ese es el algunos problema. están dados para sectores que ya no son estratégicos y que ya perdieron su periodo de la etapa infantil. La etapa de la industria naciente, sí. Al final es la falta de un proyecto país. Es que no sabemos qué tipo de Estado queremos, qué tipo de economía le estamos apuntando. Entonces, claro, no podemos definir qué es lo que vale la pena subsidiar, no podemos definir si hay que gastar o no recursos fiscales en las pensiones, no sabemos si le estamos apuntando a un sistema universal de pensiones o a un sistema privado. Estamos sin rumbo y así es bien difícil avanzar en la política pública. Yo creo que este es el momento en que de verdad todos los que podemos hacer un aporte tenemos que salir y decirlo. Bueno, caballeros, se nos acabó el tiempo, pero definitivamente los voy a volver a invitar a la República, ya no para que entendamos cómo estamos, sino cómo debe lucir esa reforma, que creo que eso amerita completamente otro programa. Muchísimas gracias por estar conmigo esta mañana. Gracias a ustedes, Muchas ha sido gracias. un gusto estar con ustedes. Bueno, ustedes amigos, los espero mañana a las 6:30 de la mañana. Recuerden, la República es de todos, hay que cuidarla.